Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Qué bendición podernos encontrar una vez más en este sábado de esperanza. Qué bueno poder contar con todas las herramientas que están en nuestra mano, como son el canal de YouTube Comunicaciones UBOC y también la red de emisoras Hub Radio Venezuela. En este día nos estamos uniendo en la Unión Venezolana Occidental en la iniciativa de ayuno y oración. ¿Por qué hacer ayuno? Hay muchas razones por las cuales hacerlo. Ayuno intermitente, ayuno por dieta, ayuno no solamente de comida, pero esa no es la razón de hoy. Hoy estamos ayunando para acercarnos más a nuestro Dios y eso lo hacemos a través de la oración. Por eso comenzaremos así. Comenzaremos orando para invitar la presencia del Señor a esta programación. Querido Dios, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias porque quieres acercarte a nosotros. Gracias porque nos hablas de distintas maneras. Permite que a través de este programa podamos escuchar tu voz. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entregarte todo lo que soy.
nuestra adoración y con tu gozo llénanos, Señor. Todo entregamos en tus manos y te suplicamos se haga tu voluntad. En tu presencia entrego mis problemas y también mis tristezas, y te agradezco por la paz y el amor que encuentro en ti, mi amigo fiel, el dador de todo lo bueno, mi Salvador. Acepta hoy nuestra adoración. Bendito y digno eres del Lord. En tu presencia nos postramos y solo a ti te damos el honor. Acepta hoy nuestra adoración y con tu gozo llénanos, Señor. Todo entregamos en tus manos y te suplicamos se haga tu voluntad. Te suplicamos se haga tu voluntad. Hoy estamos iniciando un nuevo trimestre, un nuevo estudio titulado La Promesa, el pacto eterno de nuestro Dios, porque así es Él, siempre está extendiendo oportunidades de hacer pacto con nosotros. El estudio de esta semana se titula ¿Qué ocurrió? Vamos a responder esa pregunta a través del repaso de la lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Papá fue claro en sus instrucciones. De todo lugar del parque pueden disfrutar, pero al lugar que está señalado como peligroso no se acercarán, porque ciertamente se caerán y el paseo arruinarán. Gracias, papi. Esto es lo máximo. Y tranquilo, no nos acercaremos allí. ¡Ni que fuéramos tontos! ¡Vamos, hermanito! ¡Sí! No pasó mucho tiempo para que llegara la tentación. ¿Ya te tomaste la mejor selfie del parque? ¿Es en ese mirador? Pero es la zona prohibida. Ay, no pasa nada. Con esa selfie tendrás miles de likes. Juliana fue hasta la zona prohibida y se tomó la selfie. Mientras la subía a las redes, invitó a su hermano a hacer lo mismo. Pero es la zona prohibida. Ven, Francisco, no pasa nada. Distraída con el celular y la llegada de Francisco, Juliana resbaló, se agarró de su hermano y ambos cayeron 3 metros abajo, enredados entre unos matorrales. Lo que debió ser una maravillosa experiencia en el parque, acabó siendo una dolorosa experiencia en el hospital. Perdónanos, papi. Lo arruinamos todo en un instante.
Fuimos unos tontos. ¿Será que algún día podremos volver ahí? No disfrutamos casi nada. Lo primero que deben saber es que su regreso allí no será tan rápido como su salida. Y lo segundo es que para que ese regreso sea posible, debemos hacer un pacto. ¿Un pacto? Sí, un pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 1. ¿Qué ocurrió? Los primeros capítulos del Génesis nos muestran la perfección de un Dios creador, su bondad al crear todas las cosas para el beneficio nuestro, su amor al crearnos a su imagen y semejanza, su respeto al darnos libre albedrío y su cuidado al poner una sola restricción en el huerto. Lamentablemente, Adán y Eva, con una mala decisión tomada en un instante, arruinaron muchísimo más que un paseo por el parque. Así que la pregunta de esta semana es, ¿qué fue lo que sucedió para que pasáramos de una creación perfecta a un mundo imperfecto? En primer lugar, Dios creó un mundo perfecto. Génesis 1:1 es algo así como un pequeño gigante. ¿Saben por qué? Porque es un versículo pequeño. Pero es grande en información. Correcto, la declaración es breve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en esa corta oración se nos dan 4 noticias que responden a las preguntas fundamentales de la humanidad. La primera noticia es que revela la existencia de Dios, es decir, lo primero que escucha el mundo al encender Radio Génesis Estéreo es a un reportero que dice a todo volumen: «Atención, mucha atención, Dios sí existe». La segunda noticia es que ese Dios real es un Dios que crea. El verbo hebreo bará, que en nuestras Biblias se traduce como creó, nos presenta a Dios como un poderoso creador. La tercera noticia nos indica qué fue lo que Dios creó. La frase los cielos y la tierra se usa 41 veces en el Antiguo Testamento señalando a nuestra tierra y las atmósferas celestiales que la rodean. Y la cuarta noticia está en las palabras iniciales en el principio. Esta frase nos indica cuándo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Así que ese primer informe completo en Radio Génesis Estéreo suena así. Atención, mucha atención. Dios sí existe. Es un poderoso creador que en el principio creó los cielos y la tierra en la que habitamos. ¿Lo notan? Génesis 1:1 responde 4 preguntas básicas de la existencia humana. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuándo? La Biblia no prueba que Dios es el creador, sencillamente afirma que Dios es el creador. O lo aceptamos por fe o no lo aceptamos. De hecho, la fe es la única forma en que podemos aceptar la idea, por una sencilla razón: ninguno de nosotros estuvo allí para ver el proceso de la creación. A todas estas, los que creen en el Big Bang como el principio del universo, también lo hacen por fe y por la misma sencilla razón: ellos tampoco estuvieron allí. Eso no significa que Dios no nos haya dejado suficientes pruebas para creer en Él como creador. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todavía vemos evidencias de esa creación perfecta, y sí que era perfecta, pues más adelante en el informe se nos dice: y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. La creación y la bondad de Dios van juntas desde el principio. En segundo lugar, Dios nos creó a su imagen. Otra noticia importante que se nos da es que Dios creó a la humanidad a su imagen. Oigan bien. En la historia bíblica de la creación, el sustantivo hebreo Adam está señalando no solo al varón, sino al ser humano en general. O sea que nos incluye también a las mujeres. Y por eso debemos valorarlas, amarlas y respetarlas. Correcto. Tanto hombres como mujeres fuimos hechos a imagen de Dios. Es cierto que somos distintos en varios aspectos y cumplimos roles diferentes, pero esas diferencias no implican rango ni jerarquía. Ambos géneros somos igual de importantes. De hecho, muy importantes porque ese Adán,
Es decir, el ser humano es el punto cumbre de la creación. En este planeta somos las únicas criaturas que en nuestra naturaleza física, mental y espiritual reflejamos de alguna manera a nuestro Creador divino. Obviamente no somos dioses, pero tampoco somos animales, ni siquiera animales de inteligencia superior. Somos humanos, una raza que Dios creó a su imagen para tener un vínculo especial con nosotros. Es por eso que las primeras palabras de Dios al hombre y la mujer fueron para bendecirle. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios habló a Adán y a Eva como seres inteligentes que podían responder a su bondad y entrar en comunión y compañerismo con Él. Ese es el tipo de relación que Dios siempre ha querido tener con nosotros. Y en tercer lugar, el hombre arruinó todo y Dios quiere restaurarlo. Repasemos. ¿Cómo creó Dios al mundo? Perfecto. ¿Cómo creó Dios al hombre y a la mujer? Perfectos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos amen a la fuerza ni que nos retengan a la fuerza en un lugar por más que sea el paraíso. Dios les dio a Adán y a Eva la posibilidad de escoger, de decir adiós, goodbye, no me interesa tu amor ni tu huerto, quiero ser criatura independiente. Ese botón de escape era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no escondía virus, bacterias o algún veneno en sus frutos. Era solo una prueba de amor y lealtad. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo echaron todo a perder. La relación entre el hombre y la mujer se deterioró. Su relación con el mundo creado quedó marcada por el miedo y la muerte. Pero lo peor de todo es que la relación entre Dios y el hombre se interrumpió gravemente. Afortunadamente para nosotros, el Dios que nos informa Génesis es un Padre de amor. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Esas dos palabras, encerradas entre signos de interrogación, conforman el primer sermón evangélico. Con ese ¿dónde estás?, Dios le estaba diciendo al hombre: no estoy dispuesto a perderte, he venido a buscarte y pronto iré a buscar y a salvar lo que ahora está perdido. En esa misma escena, Dios dio las primeras vislumbres del pacto al resumirle a la serpiente, a oídos de Adán y Eva: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El mensaje de esperanza por parte de Dios habla de un conflicto entre la serpiente y la mujer y sus respectivas descendencias, pero ese conflicto terminaría con la aparición victoriosa del Mesías, simiente de la mujer, dando un golpe mortal a la cabeza de Satanás, mientras que éste solo podría herirle el talón. Esa segunda oportunidad que Dios les dio a Adán y a Eva sigue vigente hoy, pero así como la marcha era un asunto de elección, el regreso a los brazos del Padre también lo es, y la condición es la misma que se les dio a los niños para volver al parque: participar del pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En la siguiente entrega les informaremos acerca de los elementos básicos del pacto. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. A los niños les encanta correr y jugar. Uriel quería ser como los otros niños, pero no podía correr, apenas podía caminar. Uriel creció en México y había estado enfermo desde muy pequeño.
Parecía que nada andaba bien. Tenía hipertiroidismo y un tumor cerebral. Ahora hasta caminar le resulta difícil. Estas complicaciones de salud habían afectado severamente su vida. Cuando tenía 11 años, el doctor decidió que Uriel necesitaba una cirugía para quitar un tumor cerebral y sanar sus piernas. La abuela de Uriel creía en el poder de la oración y convenció a su madre de que necesitaba ir a la reunión de oración de la iglesia la noche antes de la operación. A la mañana siguiente, el doctor revisó las piernas de Uriel por primera vez antes de la cirugía. Quedó impactado al descubrir que las piernas de Uriel estaban absolutamente bien. Luego ordenó un escáner cerebral y el tumor se había ido. Dios había sanado a Uriel. Ahora podía jugar fútbol con los niños. Después de este milagro, Uriel y su madre entregaron sus corazones a Jesús y se unieron a la iglesia adventista. Uriel incluso daba estudios bíblicos y predicaba. Como resultado, 5 personas fueron bautizadas. Quiero que todas las personas sepan que para Dios nada es imposible, dice Uriel. Sin duda, Dios está haciendo lo imposible por Uriel y otros que viven en el territorio de la división interamericana que se extiende desde México por el norte hasta Guyana por el sur. En los últimos 5 años, Dios ha usado a obreros y miembros laicos de la iglesia para plantar casi 3,000 nuevas iglesias adventistas en este vasto territorio. La iglesia también inauguró por lo menos 11 centros urbanos de influencia en la región. Estos centros siguen el método de Cristo, de mezclarse con la gente y suplir sus necesidades físicas y espirituales. Por ejemplo, un miembro laico estableció un centro de Guatemala para rehabilitar personas que están luchando con la adicción de las drogas y el alcohol. Muchos han vencido su adicción y conocido a Jesús con la ayuda del centro. 1,500 personas se han bautizado. Otros 3 países de la región han establecido centros de influencia para administrar a los inmigrantes de un grupo étnico asiático específico. Los miembros de iglesia se mezclan con ellos, comparten el amor de Jesús enseñándoles español, jugando ping-pong y ofreciéndoles orientaciones y estudios bíblicos. De hecho, se plantó una iglesia específicamente para esta comunidad étnica. El poderoso avance de la obra de Dios en la división interamericana nos muestra que para Él nada es imposible. Cuando los miembros de la iglesia oran juntos y comparten el evangelio, ocurren milagros y se transforman vidas. Solo pregúntale a Uriel. Gracias por sus oraciones y apoyo por medio de las ofrendas misioneras mundiales. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto.
Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Niños, qué gusto en saludarles. Conozcamos 7 características del más grande enemigo de la humanidad. Primero, es adversario. Segundo, es poderoso. Tercero, es envidioso. Cuarto, un dragón devorador. Quinto, es como un león rugiente. Sexto, una serpiente astuta. Séptimo, un enemigo que irá al fuego eterno. ¿Cuál crees tú que es el secreto para vencer al enemigo? Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy emocionado por ir al cielo. En el cielo vamos a hacer 7 cosas. La Biblia la enseñará. Primero, podemos alabar a Dios personalmente. Segundo, podemos caminar con Dios. Tercero, veremos cara a cara a Dios. ¡Wow! ¿Cómo será su rostro? Cuarto, viviremos en la casa que Dios nos hizo. Tendremos muchos juguetes. Quinto, podemos ayudar a Dios y no damos muerte. ¡Qué fino! Sexto, comeremos en la mesa con Dios y va a haber muchas frutas. Séptimo, vamos a reposar en nuestras uvas y así por siempre seremos felices. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría hacer en el cielo? Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Judas, quien se negó a poner a Dios primero? Los otros discípulos creían que Judas era perfecto, ya que era inteligente y muy competente. Aunque creía que Jesús era el Mesías prometido, Judas quería seguir a Jesús de cerca para futuramente ganar una posición alta en su reino. Entonces Judas comenzó a ponerse delante de todo. Acerca de Judas, Elena de White nos recuerda que, aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó moldear por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Mirando a los otros discípulos, según Elena de White, Judas creía que la iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. En su propia estima, reportaba honra a la causa y como tal se representaba siempre. Pero Judas no sabía que al despreciar a los otros siervos de Jesús, Satanás lo estaba induciendo a ponerse a él en primer lugar. Como Judas estaba a cargo del dinero del ministerio de Jesús, comenzó a sentirse en el derecho de quedarse con parte del dinero destinado a los pobres y necesitados. Después de todo, pensó que se lo merecía, ya que trabajaba y honraba al grupo con su presencia. Al interpretar la mansedumbre y la dependencia de Jesús del Padre Celestial como una debilidad, Judas comenzó a dudar del origen y la misión de Jesús, pero no se opuso abiertamente hasta el momento en que Jesús reprendió su carácter codicioso, después de que María ungió al Salvador. Su orgullo herido y el deseo de venganza lo llevaron a hacer lo que hizo con Jesús. ¿Cómo pudo Judas, aún trabajando tan cerca de Jesús, negarse a poner a Dios primero, entregándose a la codicia y el egoísmo? Elena de White dice que así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado.
El diezmo y el pacto también pertenecen a Dios. Cada vez que alguien usa lo que pertenece a Dios a su propia voluntad o para beneficio personal, está perpetuando la actitud de Judas. Dios nos invita a poner su reino en primer lugar y todo lo que hacemos. Nuestro dinero solo será bendecido por Dios cuando permitamos que Jesús derrote el egoísmo en nuestros corazones. Judas se negó a poner a Dios en primer lugar. Las consecuencias fueron nefastas para él y las personas que lo rodeaban. El amor de Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Judas nos sirve de advertencia hoy. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en Él consolaré. Sé que Él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara a cara a mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Todos los sábados, al llegar a este momento, estamos a la expectativa de saber quién nos dirigirá en el estudio de la palabra. Hoy contamos con la presencia del pastor Wilmer Figueroa, quien es el presidente de la Asociación Venezolana Centro Occidental con sede en Barquisimeto. Pastor, gracias por aceptar la invitación. Nos estamos disponiendo entonces en este momento a escucharle. Hola, queridos amigos y queridos hermanos, miembros de la iglesia y visitas de la iglesia. Quiero extender de mi parte una cordial bienvenida a este canal de YouTube y esperemos que el Evangelio a través del Señor Jesús y el servicio prestado a través de este canal sirva para abonar el camino para la pronta venida del Señor Jesús. Hoy vamos a estar disfrutando de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar disfrutando, queridos hermanos, de algo que tiene que ver con lo que uno avisora para un futuro no muy lejano. Y hoy quiero invitarles a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Números en el capítulo número 13.
Números capítulo número 13. Pero antes de entrar en materia con la lectura, quiero decirte a ti, querido amigo, querida amiga y querido hermano, que Dios, cuando te escoge de las tinieblas a la luz, no escoge a cualquiera. Cuando tú te haces miembro del ejército de Cristo Jesús, cuando tú entregas tu vida a Jesús a través del bautismo, tú dejas de ser parte del mundo y te conviertes en una élite especial del Señor Dios. Te conviertes en nada más y nada menos que una nación santa, un real sacerdocio. En otras palabras, querida amiga y querido amigo, tú te conviertes en una princesa de Dios y en un príncipe del Señor Dios. Y Dios ha comisionado a las princesas y a sus príncipes a que lleven adelante y levanten la bandera en este mundo de pecado, la bandera del Evangelio del Señor Jesús. Por esto, en este año 2021 se nos presenta una oportunidad maravillosa de predicar el Evangelio del Señor Jesús. Hoy, cuando prácticamente el mundo anuncia una catástrofe a nivel mundial, hoy, cuando prácticamente el mundo anuncia una debacle económica, es la oportunidad de que la gente conozca al Señor Jesús, porque el mundo va a buscar una solución. Tal vez será una solución transitoria, pero la verdadera solución a cualquier situación que se nos presente la vas a encontrar nada más y nada menos que en Cristo Jesús. Por eso te voy a invitar a que busques conmigo juntamente en la Escritura el libro de Números capítulo número 13. Números capítulo número 13. Voy a leer a partir del versículo número 1. Pero antes de eso, voy a hacer una introducción para que ustedes entiendan bien lo que vamos a leer. El pueblo de Israel había estado por 430 años sufriendo de una esclavitud en Egipto. 430 años. Después de eso dice la Escritura que Dios atendió el clamor del pueblo de Israel. Y de acuerdo a lo que había sido predicho, Dios estaba ya en ejecución de sus planes de liberar al pueblo de Israel. Y lo hizo de manera maravillosa. Lo hizo demostrando su poder, no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos los egipcios. Finalmente el pueblo de Israel es liberado. Y el pueblo de Israel va caminando ahora por el desierto rumbo a la tierra que se le había prometido. Habían transcurrido alrededor de 39 días, ya casi para 40. Y el pueblo de Israel estaba a un paso de entrar a la tierra prometida. Entonces hubo una decisión. Y la decisión es escoger a 12 príncipes de Israel. No cualquiera, 12 príncipes de Israel. Un miembro de cada tribu, pero no era un miembro cualquiera, era un príncipe que Dios había dado la orden para escogerlo de tal manera que ese príncipe representara a su pueblo. Queridos amigos y queridas amigas, miembros de la iglesia, Dios en la iglesia tiene príncipes y princesas de Dios, que Él está esperando que en cierto momento, no para después, sino ahora, levanten la bandera de Jesús para ser representantes de Él en esta tierra y cumplir con la parte que Dios ha delegado para cada uno de ellos. Vamos a leer en Números capítulo 13 para que ustedes vean qué fue lo que sucedió. Dice el versículo número 1. Y el Eterno le dijo a Moisés, versículo 2, envía algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviaréis un príncipe de cada tribu. Interesante, queridos amigos. Dios ha escogido príncipes y princesas de Dios, no solamente para visorar este mundo, sino para llevar a cabo un mensaje de salvación a todos los habitantes de esta tierra. A partir del versículo número 3, la Escritura dice, y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno, y todos eran príncipes de los israelitas. Y comienza a partir del versículo número 4 a enumerar cuál era el nombre y cuál era la característica de cada príncipe de cada tribu. En el versículo número 16 nos dice lo siguiente.
Estos son los nombres de los que Moisés envió a reconocer todo el país. Pero Oseas, hijo de Nun, a quien José llamó Josué, fue con ellos. Y dice la Escritura, cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo, subid por el sur al monte y observar este país. Y el pueblo que lo subía, observa si es fuerte o si es débil, si es poco o es numeroso. Miren, queridos amigos, yo les voy a pedir que presten atención al pedimento de Moisés. Primero, ellos tenían que reconocer toda la tierra. Y segundo, ver cómo era el pueblo. Si era fuerte, si era débil, si eran pocos o si eran numerosos. Pero continúa el versículo 19 diciendo lo siguiente. Observaréis también cómo es el terreno, si es bueno o es malo. Observaréis cómo son las ciudades, si son campamentos o son fortalezas. Y dice el versículo número 20, y además de esto, observaréis el terreno, si es débil o si es fértil, si tiene árboles o no. Esforzaos y traed el fruto de aquel país. Y dice la Escritura que en aquel momento era el tiempo de las uvas. Salieron los 2 espías a reconocer la tierra, a cumplir con el mandato que le había sido delegado. Y ellos durante 40 días estuvieron observando la tierra. Recuerden que no era un kilómetro lo que iban a observar. Por eso se tardaron 40 días. Y no solamente iban a observar la tierra para ver si cumplía con las características simbólicas de producir leche y miel, sino que ellos reconocieron las ciudades, reconocieron si eran fuertes o si eran débiles, reconocieron el número de personas, a ver si eran muchos o si eran pocos. Y al cabo de 40 días, ellos volvieron con el informe. Dice el versículo número 25, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Volvieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y les dieron el informe y les mostraron el fruto del país. Dice la Escritura aquí, y dijeron, llegamos al país de donde nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto. Y dice la Escritura, queridos amigos, en el versículo número 28, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y vimos también allí a los hijos de Aná. Bueno, queridos amigos, ellos dicen que trajeron allí una muestra de lo que era el fruto y la producción de aquella tierra. Si retrocedemos un poquitico, queridos amigos y queridas hermanas, al versículo número 23 nos vamos a llevar una sorpresita. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron una rama de un racimo de uvas que trajeron entre 2 hombres en un palo y trajeron también granadas e higos. Miren, queridos amigos, el fruto de la tierra era tan productivo que un racimo de uvas, que estamos acostumbrados aquí en nuestro país, que un racimito de uvas más o menos es de este tamaño, pongámosle 1 kilo o menos de 1 kilo. ¿Qué diferencia de esa tierra maravillosa que Dios había prometido a los israelitas? Que para poder traer un racimo de uva hubo que buscar a 2 hombres que con una vara llevaran entre 2 el peso de aquel racimo de uvas. Algo verdaderamente extraordinario. Pero no solamente trajeron uvas, dice la Escritura aquí que trajeron higos y también trajeron granadas. Yo estuve en el pueblo de Israel, en Jerusalén, hace aproximadamente unos 10 años. Y quiero decirles que las granadas de esa tierra no son como las granadas que se dan aquí en nuestro país, aquí en Venezuela. Una granada aquí en Venezuela es más o menos de este tamañito. Que por cierto, la fruta de la granada se caracteriza por tener una cáscara bastante llamativa, sobre todo cuando el fruto está maduro. Tiene un color bastante atractivo. Pero las granadas que pude ver en el pueblo de Israel hace 10 años son muy diferentes a las de aquí. Una granada del pueblo de Israel de allá tiene el tamaño prácticamente de un melón venezolano, de este tamaño aproximadamente. Y eso es una delicia extraordinariamente. Han pasado miles de años después de
este milagro maravilloso o de esta fruta que trajeron de allá de Israel, de la observación del terreno. Pero aunque este mundo de pecado ha disminuido la fuerza de la tierra, quiero decirles lo siguiente. Imagínense ustedes, si con el pecado el tamaño de la granada era de este tamaño aproximadamente, actualmente, ¿cómo serían hace miles de años cuando se dio este suceso? Por eso, con aquella prueba tan fehaciente, el pueblo de Israel se animó. Pero sucedió ahora lo siguiente, versículo número 30 de la Escritura. Y dice entonces Caleb lo siguiente. La Escritura dice en el libro de Números, capítulo 13, versículo número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos nosotros enseguida, porque nosotros podemos más que ellos. Tremendas palabras de ánimo. El informe de los espías ya había dicho que habían unos gigantes que eran terribles. Ya el pueblo de Israel, a pesar de la evidencia del fruto, comenzó a tener ciertas dudas. Por eso, hermanos queridos, entra Caleb ahora, corta el informe de los espías y presenta un informe maravilloso. No importa si hay gigantes, subamos, que esa tierra será para nosotros. Y Caleb lo decía porque Caleb tenía a Dios en su corazón. Pero sigue diciendo el versículo 31. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra esa gente, porque son más fuertes que nosotros. No podemos subir contra esa gente. Son más que nosotros, son más fuertes que nosotros, son gigantes contra nosotros. Hermanos queridos, ¿cuántos gigantes se nos están presentando al inicio de este año 2021? ¿Y cuántos gigantes se te enfrentarán a ti por el resto de este año? Dice el versículo número 32, y los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Y dijeron: la tierra que reconocimos se traga a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Al principio llegaron con el fruto y hablaron maravillas de la tierra, pero ahora dieron informe negativo de la tierra, que la tierra era tan terrible que se tragaba a sus hombres. Esa expresión, tragarse a los hombres, es utilizada culturalmente por los israelitas, refiriéndose a los desiertos, que por las características de no tener agua y el sol tan caliente, acaba con la vida de cualquier ser humano. Pero dice el versículo 33 todavía lo siguiente: y también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así le parecíamos a ellos. Queridos amigos, este fue el informe que presentaron, o parte del informe que presentaron los espías. Ahora, yo voy a hacer una preguntita aquí, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Israel, con ese informe, reaccionó de manera negativa? Yo estuve leyendo el libro Patriarcas y Profetas, y estuve leyendo la Biblia en hebreo, y me llevé una sorpresita al hacer una consulta con un maestro de hebreo allá de la Universidad de Jerusalén. Le consulté online para preguntarle, desde el punto de vista del estudio de la Escritura en base al idioma hebreo, cómo veían ellos, porque esto fue un informe tan negativo que surgió en el ánimo de algunos o la mayoría de los israelitas. Y yo recibí la respuesta. Quiero presentarles a ustedes una frase que está ahí en la Escritura, que al momento de leerla tuve que consultar con el Instituto Bíblico de Israel para buscar más luz en relación a una frase. ¿Y cuál frase es esa? Es la frase que se encuentra en el libro de Números, capítulo número 13, versículo número 31. En esta versión que tengo aquí a la mano dice lo siguiente: pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra esa gente, porque son más fuertes que nosotros. Cuando yo me encontré con esa expresión, son más fuertes que nosotros, en mi corazón, queridos hermanos, mi mente se trasladó inmediatamente a Egipto. Hacía menos de 40 días que Dios había obrado maravillas
había mostrado su poder y había subyugado a aquella nación más prominente del mundo, que era precisamente Egipto, con su faraón incluido. ¿Y por qué esa duda de decir ahora? Porque son más fuertes que nosotros. Si Dios estaba con ellos, de la misma manera que le había ayudado y fortalecido allá en Egipto, ahora tenía que ayudarnos ahora. Es el mismo Dios y Dios no cambia. Pero esa frase, es más fuerte que nosotros, a mí me llevó, hermanos, a buscar orientación para ver si hurgaba y encontraba algún detalle. Y después de haber escrito al Instituto Bíblico, me llevé tamaña sorpresa. Queridos amigos y queridos hermanos, la expresión que aparece allí, son más fuertes que nosotros, en hebreo se escribe y se pronuncia mimeno. Y mimeno, queridos amigos, en una explicación que me llegó vía internet, después de haber hecho la consulta, me sorprendió. Dice esta respuesta del Instituto Bíblico de Jerusalén lo siguiente. Shalom Wilmer, ¿por qué los hijos de Israel tardaron 40 años en reconocer la corta distancia que separa Egipto de Canaán, cuando deberían haberlo tardado tan solo en algunos meses? Dice aquí, nosotros sabemos que más o menos la distancia era para 40 días. Y luego dice, y el pueblo fue castigado con 40 años de espera por creer en un informe negativo sobre la tierra prometida y entregado a un grupo de espías. Luego me hacen una preguntita aquí y me dicen, ¿qué resultó tan terrible del informe de los espías? Sinceramente, Jacob Rosenberg, dice aquí que es la persona del Instituto Bíblico que me contestó o me envió la respuesta. La respuesta está aquí. Y prepárense porque es algo extraordinariamente interesante y te va a motivar a estudiar las Escrituras. ¿Qué hay de malo en estos hechos que acabamos de leer y que acabamos de explicar en el bloque anterior? Dice aquí la respuesta. La historia bíblica sobre los dos espías es de entender. Los espías reconocen la tierra de Canaán y traen un informe que indican que es demasiado peligrosa para ser conquistada. Dicen la verdad, dice aquí el informe. Este parece ser un consejo prudente. Demasiados israelitas morirían. Cualquier oficial de inteligencia militar con experiencia habría hecho también lo mismo. Entonces, ¿por qué los israelitas fueron castigados con 40 años de espera por el testimonio al parecer prudente? Luego viene otra respuesta de allá del Instituto Bíblico de Jerusalén y dice, la mala interpretación fue del resultado. Dice aquí, los espías afirmaron, no podemos atacar a ese pueblo porque son más fuertes que nosotros. Recuerden que esto está en Números, capítulo 13, versículo 31. Luego dice aquí, en el hebreo original, el término que nosotros se pronuncia y se escribe mimeno. Y continúa aquí, dice, y los rabinos del Talmud encontraron que este término también puede significar que es Él. En otras palabras, refiriéndose a Dios. Las palabras de los espías fueron demasiado imprecisas o malintencionadas que la nación las interpretó que a pesar de que los cananeos eran tan poderosos que ni siquiera Dios podía con ellos. En otras palabras, queridos amigos, mimeno, en el estudio que se le ha hecho al Talmud, significa también, además que nosotros, significa que aquel que es. En otras palabras, si nosotros pusiéramos una traducción ruda a lo que dice el Talmud, podríamos decir aquí, en una interpretación del Talmud de los hebreos, no podemos subir contra esa gente, porque ellos son más fuertes que Él, refiriéndose al Señor Dios. En otras palabras, si fue una mala interpretación del pueblo de la expresión mimeno, la entendieron mal, y esto lo llevó a tener una gran duda. Pero si fue una frase intencionada de parte de los espías, dieron un resultado negativo para el pueblo. Pero ¿qué pasó, queridos amigos y queridos hermanos? Si nosotros leemos un poquitico más adelante,
en el capítulo siguiente, en el versículo 14, en el versículo número 6 dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido el país, rompieron sus vestidos. Hombres atrevidos, príncipes y también princesas de Dios. Y dijeron a toda la congregación de Israel: el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. No dijeron que se tragaba a los hombres. Era atractivo a los ojos humanos. Pero no solamente a los ojos, sino que también tenían la prueba, el fruto de la tierra. El país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor Jehová se agrada de nosotros, nos introducirá a esa tierra que emana leche y miel y nos las va a entregar. Tremendo informe, hermano. Y en el versículo número 9 dice lo siguiente: por lo tanto, no seáis rebelde contra el Eterno. Las palabras: no debemos, hermanos queridos, tener alguna duda de Dios. Ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos a ellos como a pan. Allí se estaba refiriendo en comerse a ellos como a pan, en una frase figurada del pueblo de Israel tradicional, para decirles que los van a destruir completamente, volviéndolos migajas. Queridos amigos y queridos hermanos, el 2021, a nivel del mundo, a nivel de la duda, se está presentando con grandes gigantes sobre esta tierra. El 2021, con toda esta catástrofe financiera que hay por el COVID-19 y las nuevas variantes que están apareciendo, se nos presentan no como un racimo de uvas de gigantesco tamaño. No se nos presentan como higos atractivos y granadas de buen sabor. Se nos presentan, queridos amigos, como una tierra que se traga a los hombres. Pero, queridos amigos, así como Dios hizo en Egipto, así como Dios hizo en Canaán, Dios nos introducirá a nosotros prontamente a la tierra prometida. Pero tenemos que tener fe en este año 2021. Por eso, queridos hermanos y queridos amigos, les invito con este tema a orar y a buscar la confianza en el Señor Dios. Porque pronto el Señor Jesús aparecerá en las nubes de los cielos y premiará a los príncipes y princesas de Dios que creyeron en su palabra. Por lo tanto, queridos amigos, no pongáis los ojos en esta tierra. El apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba. Recuerden, queridos amigos y queridos hermanos, que el apóstol Pablo también dijo: un poquitico más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que mi Señor Jehová les cubra y les bendiga, y que su sombra protectora sean sobre todos ustedes. Permítanme esta oración corta. Querido Dios, estamos enfrentando un año 2021 que se nos avisora, Señor Dios, delante de nosotros, humanamente analizando como un año terrible y lleno de tragedia. Pero Padre Santo, muéstranos tu poder, así como te mostraste en Egipto, así como te mostraste, Señor Dios, al entrar a la tierra prometida. Señor Dios, muéstranos ahora tu poder en este año 2021. Cúbrenos con tu sombra protectora y, Señor Dios, provee para tu pueblo y prepáranos, ayúdanos a prepararnos para la segunda venida de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Cuánta seguridad nos proporciona el hecho de saber que Dios siempre cumplirá sus promesas. Él es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. En este día les animamos a seguir acompañándonos en ayuno y oración. Vamos a orar por aquellas personas que están a nuestro alrededor. Oremos por nuestras propias necesidades, pero también intercedamos por aquellos que lo necesitan. Les deseamos un resto de sábado feliz. Esperamos que podamos encontrarnos la próxima semana en este espacio para un nuevo sábado de esperanza. Que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad
porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta, y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.